Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta charla. Un agradecimiento especial al Tribunal de Cuentas de Misiones. Nos venimos preparando desde hace varios meses con este trabajo porque realmente nos parece un tema muy importante ahora que todos estamos comenzando con procesos de digitalización de expedientes y de procesos. No olvidarnos de la protección de datos personales. No olvidarnos de que los tribunales de cuenta y organismos de control somos responsables de bases de datos personales y como tales estamos sujetos a la ley de protección de datos. Y es interesante que todos podamos conocer cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son los derechos de los usuarios para que podamos respetar esos derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Y también un poco que este conocimiento no quede solamente en el área de legales, sino que todos los miembros, todos los que trabajamos en el Tribunal de Cuentas o en el organismo de control, sepamos cómo manejarnos con respecto a los datos personales. Hay ciertas obligaciones y deberes de confidencialidad, de guardar secreto profesional cuando nos manejamos con los datos y eso es una práctica, una buena práctica que todos tenemos que incorporar en nuestro trabajo. Así que, bueno, voy pasando. Puse este efecto que va apareciendo de a poco. Entonces, bueno, un poco a partir de ahí surge el problema que queríamos tratar en este trabajo, ¿no? Estamos frente a procesos de digitalización, uso de tecnologías disruptivas como inteligencia artificial y blockchain que demandan un enorme tratamiento de una enorme cantidad de datos personales que vamos a tratar como organismo. Y entre ese universo gigantesco de datos hay datos personales, pero no todos son datos personales. Entonces, tenemos que estar atentos para identificarlos. ¿Cuál es la hipótesis del trabajo? Nuestra hipótesis es que incorporando herramientas legales y tecnológicas, no solamente herramientas tecnológicas de protección, sino también herramientas legales, que vamos a ver algunos ejemplos, tiene o tendría el efecto de ayudar a los tribunales de cuentas y organismos de control a alcanzar sus objetivos de calidad, control, transparencia. Por último, el objetivo del trabajo es sentar las bases para el desarrollo de una política integral de privacidad y protección de datos en el Tribunal de Cuentas de Misiones y que, bueno, que pueda ser quizás replicado, utilizado o que sea una fuente de inspiración para otros tribunales de cuentas. A ver, quiero empezar por contarles que la legislación de protección de datos tiene bastantes años. No ahora que estamos hablando de inteligencia artificial es que comenzamos a tener en cuenta los datos personales, sino que ya desde la Constitución del 94 se incorporó el habeas data y a partir de ahí, en el año 2000, nuestra ley actual de protección de datos personales. Fuimos haciendo un caminito también hasta llegar a ciertos hitos importantes como son la firma del convenio 108 más, y la habilitación de Argentina como un país seguro para recibir y hacer transferencias de bases de datos a nivel internacional. O sea, eso es muy importante porque hay como una lista negra de países que no son considerados seguros y las transferencias de datos, de bases de datos personales a esos países tienen mucho más requisitos. Bueno, y un poco esto para distinguir lo que decíamos al principio. No todos los datos son datos personales. Cuando hacemos, bueno, yo soy abogada, trabajo en el área de redacción de proyectos de sentencia, pero los contadores que están realmente en el trabajo diario de control manejan muchas cantidades de datos. No todos son datos personales. Pero un poco se disparó el tratamiento de esta problemática en particular en Misiones a partir de que en el año 2023 nosotros lanzamos el portal de Cuentadante, una plataforma electrónica donde los cuentadantes
deben registrarse, deben incorporar sus datos personales y constituyen un domicilio electrónico para que podamos hacerle ahí las notificaciones, lo cual representa un enorme ahorro, por supuesto, de costos, de tiempos. Pero, ¿qué pasa? Nos estamos convirtiendo en el Tribunal de Cuentas de Emisiones en responsable de una base de datos personales, y no solo datos personales, sino datos sensibles. Que los datos sensibles, bueno, son estos, ¿no? La ley los define taxativamente. Son datos que pueden revelar origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual. A esto hay que sumarle, esta es la ley actual como está. Yo quiero volver un segundito para atrás a mostrarle que en el año 2022 se presentó una modificación, un proyecto de modificación a nuestra ley de protección de datos. Y porque bueno, la verdad es que ya se quedó bastante viejita, desde el año 2000 han habido muchos cambios tecnológicos y esta ley necesita acompañar esos cambios. Entonces, este proyecto, que todavía en este momento está siendo tratado en diputados, nos acerca mucho a lo que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es una norma muy restrictiva, que obviamente, digamos, tiene vigencia en Europa, pero que fue copiada por muchas legislaciones en América. Y lo que pasa con protección de datos es que, por suerte, es una legislación bastante homogénea y todos los países están alineados en lo que son los principios, lo que son los derechos de los usuarios y las responsabilidades de los responsables de bases de datos. Entonces, estamos en la misma página en general con lo que respecta a esto. Y este proyecto, que está siendo tratado en diputados, incorpora los datos biométricos y los datos genéticos como en la categoría de datos sensibles. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros ponemos una foto, y ahora todas las plataformas que hacen validación de identidad generalmente requieren una selfie, un videíto, una foto del documento. Bueno, todos estos datos que estamos recopilando son datos sensibles y tienen un tratamiento muy específico en la ley. Que básicamente son estos, ¿no? Quiero nombrarlos muy rápidamente, pero para que tengamos presente cuáles son los principios básicos de la ley, ¿no? Entonces, todos los datos que recopilamos deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos. Ciertos. Inmediatamente el momento que detectamos que un dato puede estar erróneo en nuestra plataforma, debemos tomar las medidas para rectificar, para subsanar y para eliminar en el caso de que sea necesario. Adecuado para la finalidad para la que estamos tratando o solicitando ese dato y para el tratamiento que le estamos dando. Si nosotros requerimos datos personales del cuentadante para fijar el domicilio electrónico, bueno, esa es la finalidad que le estamos dando a nuestra base de datos. Entonces, el dato tiene que estar relacionado directamente con eso. Y, por supuesto, no excesivos. No requerir datos de más que no vayan a ser utilizados para la finalidad de la base de datos. La recolección no puede hacerse por medios desleales o fraudulentos, es decir, básicamente ahora vamos a ver los derechos de los titulares de datos personales, o sea, nuestros, de todos nosotros, de los cuentadantes en particular en este caso. Y es básicamente el consentimiento. O sea, nosotros tenemos que informarle al usuario que estamos recolectando sus datos personales, porque muchas veces no lo saben. ¿Y cómo se hace esto? O sea, ¿dónde dice que mis datos personales, cuando yo ingreso o pongo mis datos en una plataforma para crear una cuenta, están siendo recolectados y van a ser tratados con esta finalidad y yo tengo estos derechos? Bueno, ¿eso dónde lo dice? Eso lo tiene que decir en la política de privacidad, en la página web, donde está el portal normalmente en la página web del organismo.
Es fundamental que tenga una política de privacidad y un documento de términos y condiciones redactado específicamente para esto, porque hay mucho copy-paste de Internet y terminamos poniendo en nuestras páginas web documentos que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, está bueno que lo pueda revisar el equipo interno, esos documentos, porque en definitiva son los que le van a informar al usuario cuál es el vínculo y cuál es la relación de esa relación jurídica que vamos a tener con el usuario. Bien, no pueden ser utilizados para finalidades distintas, es lo que se relaciona con la pertinencia de los datos. Y acá surge esta pregunta, ¿no? Porque todos estamos hablando de quizás crear nuestros propios sistemas de inteligencia artificial, crear nuestros propios algoritmos, pero ¿de dónde vamos a sacar los datos para entrenar el algoritmo? Bueno, eso es una pregunta válida, tanto de si los datos nos vienen, bases de datos nos vienen de afuera, como si creamos, o los datos los tenemos nosotros porque los recolectamos nosotros. Tenemos que informar al usuario de que es posible que sus datos sean utilizados para el entrenamiento de un sistema de... Eso hay que informarlo. ¿Y dónde se informa? Otra vez, en la política de privacidad. Hay veces que tenemos que tiquear, todos sabemos, acepto el tratamiento de mis datos personales, acepto, estoy de acuerdo con la política de privacidad. Todas esas cajitas de consentimiento se llaman, tienen que estar presentes en nuestras páginas web o en el formulario. A veces que los datos no están informatizados, no importa. Igualmente rige la Ley de Protección de Datos. Si estamos recolectando datos de manera manual, también tenemos que informar todo esto a través de estas cajitas de consentimiento. Y el último punto es, también tiene que ver con la pertinencia y con la no excesividad de los datos, y es que la ley exige que los datos sean destruidos una vez que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes. Y algo comentaron los compañeros antes, bueno, ¿cuánto tiempo es necesario, pertinente, conservar datos personales de cuentadantes que fueron, que ya no son, que han perdido su calidad de cuentadantes, por ejemplo? Son todas preguntas que hay que tener en cuenta al momento de redactar o pensar o diseñar estas políticas que tienen que ver con la privacidad dentro del organismo. Bueno, el conjunto de derechos se le llama derechos ARCO, así en general a nivel internacional, porque son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esos son los derechos básicos que tenemos todos como titulares de datos personales, y bueno, en particular tenemos que velar que se cumplan en relación con nuestros cuentadantes. Acceso para verificar que la información sea correcta, rectificar en caso de que no lo sea, cancelar o suprimir, y oponerse significa oponerse al tratamiento de sus datos, o sea, en definitiva, no prestar el consentimiento. La ley también dice cómo se ejercen estos derechos, o sea, para esto, de nuevo, en la política de privacidad tiene que haber un responsable dentro del organismo a quien el usuario se pueda dirigir, una casilla de correo electrónico especialmente. Tenemos plazos para responder si un usuario se dirige al organismo para pedir la rectificación o supresión, tenemos plazos por ley que cumplir. Bueno, todas estas cuestiones es interesante conocerlas para dar cumplimiento, porque la ley es una ley a la que todos los organismos estamos sujetos. Bueno, ¿cuáles son nuestras obligaciones como Tribunal de Cuentas, como organismo de control, en relación con las bases de datos personales? Bueno, todo esto es un poco lo que ya comentábamos, ¿no? Informarle sobre la existencia del archivo, identidad, finalidad,
consecuencias. ¿Qué pasa si se niega a proporcionar sus datos personales? Porque también puede negarse, por supuesto, pero ¿qué va a pasar? No va a poder constituir su domicilio electrónico, no va a poder el tribunal hacerle las notificaciones. Adoptar las medidas técnicas, obviamente, bueno, de esto, por eso el trabajo con protección de datos y privacidad tiene que ser multidisciplinario. Acá deben trabajar en conjunto los abogados, los contadores y el equipo técnico, informático, para lograr esas medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales. Y una obligación que está prevista en la ley actualmente es el registro de la base de datos en un registro de la IAP, que es la autoridad de aplicación en Argentina, es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y el proyecto, una cosa interesante que hace, propone anular ese registro, es decir, que ya no sea necesario registrar la base de datos, pero sí ciertas organizaciones tendrán que designar un delegado de protección de datos. Hace poco quizás vieron en las noticias que la AFIP, antes de cambiar de nombre, antes de llamarse de otra forma, designó el primer delegado de protección de datos de un organismo público en Argentina, y realmente que lo tenía que hacer. Todavía no hay una ley que se lo exija, pero estamos mirando a cómo se comporta el mundo en relación con esto y vemos que un delegado de protección de datos es fundamental en organismos que manejan tanta cantidad de datos sensibles como la AFIP en este caso. Bueno, obviamente hablamos de seguridad, de confidencialidad, y acá quería citar algunas resoluciones de organismos relevantes porque nos enmarcan en cuáles son esas medidas técnicas, cuáles son esas directrices, cuáles son esas recomendaciones, y en particular me gustó mucho el glosario de términos de ciberseguridad porque nos pone a todos en la misma página. Entonces podemos, cuando hablamos de, hoy a la mañana, en las palabras de presentación se habló de hackeo. Bueno, pero hackeo no es un término que esté en el glosario. Vamos a ver de incidente de seguridad. Vamos a hablar de incidente de seguridad que afecte la disponibilidad de los datos, la integridad de los datos. Bueno, manejar todos el mismo vocabulario nos coloca en una mejor posición para cumplir nuestras obligaciones y para pararnos frente a todo este gran tema. Bueno, alguien puso en una diapo, bueno, hay que hablar de IA porque hay que hablar de IA. No se puede ir uno sin despedirse sin decir algo de IA. Y bueno, en materia de IA, ¿qué pasa? Lo que tenemos hasta ahora son principios, recomendaciones. La UNESCO en el 2022 sacó esta lista, dictó esta lista de principios para que vayamos todos situándonos en cuáles son los conceptos, los límites éticos, sobre todo en el manejo de... Y bueno, hay muchos principios y señalé el derecho a la intimidad, a la protección de datos, porque es realmente un concern, es una preocupación para todos los que están hablando de IA en el mundo desde varios puntos de vista. La privacidad de los datos personales es una preocupación. Y tampoco me quiero ir sin dejar de mencionar que en agosto de 2024 entró en vigor finalmente una norma europea, el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, que se viene trabajando desde 2021, finalmente entró en vigor. Y igualmente, o sea, como ya pasó con el Reglamento Europeo sobre Protección de Datos, es muy probable que nosotros terminemos mirando ese reglamento, o sea, que el mundo termine mirando ese reglamento y espejándose y copiando un poco esta estructura legal que armó Europa en relación con la inteligencia artificial y que es muy severa realmente porque hay, bueno, hace una clasificación de sistemas de inteligencia artificial donde hay algunos que están directamente prohibidos y hay otros que están clasificados como de alto riesgo y que están sujetos a muchas regulaciones. Bueno, riesgo medio,
Y hay algunos, los más sencillos que conocemos todos, como los simples chatbots y tal, que no tienen regulación, están libremente permitidos, pero sí con una responsabilidad del proveedor. Esto es súper importante desde el punto de vista jurídico. El proveedor es responsable, hay una responsabilidad objetiva. Entonces, bueno, obviamente no lo podemos desarrollar porque ya me están haciendo acá con el cartelito, pero que lo tengan en cuenta que este reglamento está vigente y que no estamos desamparados en lo que tiene que ver con inteligencia artificial porque ya en Europa hay un reglamento que pone unos límites bien claros. Entonces, bueno, digo, está bueno, tenemos menos miedo ya, ¿no? Porque, bueno, acá están los límites, no es que va a ser cualquier cosa, no, porque ya tenemos esta clasificación de riesgos. Así que, bueno, ya lo que terminé muy rápido, pero gracias de nuevo, Tribunal de Cuentas de Misiones, a Leticia, mi compañera, que me orientó en todo el proceso para poder hacer el trabajo. Y bueno, a ustedes que están acá escuchando la charla. Así que bueno, no sé si alguien tiene una pregunta y si no...